Siempre es una gran responsabilidad, pero también es un gran honor que no merecemos, pero que disfrutamos al predicar la palabra de Dios. Como lo dijo aquel pastor y predicador, cuando predicamos estamos hablando de parte de Dios y delante de Dios. De ahí que lo hacemos con temor y temblor. Como ya hemos orado, vamos directo a la prédica de hoy. Enfocamos el mensaje anterior a través del libro de Filipenses, donde el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos muestra todo un proyecto, todo el propósito de Dios para restaurar la paz en nosotros. Pero hoy no vamos a hablar del libro de Filipenses, sino que vamos a ver, el título de hoy es La oración, fuente de paz y esperanza. Vamos a ver cómo la Biblia de manera práctica nos muestra que restaurar la paz es imposible si no hay oración en nuestras vidas. Tenemos que entender que todo ser humano pasa por situaciones difíciles en la vida. Y esto sin importar si es cristiano o si no es cristiano, si cree en Dios o si no cree en Dios. Si estamos vivos, pasaremos por situaciones difíciles. Cuando nosotros tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad de resolver las situaciones que nos llegan, nuestras vidas vuelven a la normalidad en medio de esas adversidades. O sea, tenemos una situación y si tenemos la capacidad y la habilidad y algo disponible, las herramientas disponibles, resolvemos y volvemos a la normalidad. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando la solución a los problemas que nos llegan no están en nuestras manos? ¿Qué pasa cuando nosotros intentamos de toda forma resolver una situación, resolver algo que nos está aconteciendo y por más intentos que hacemos, no encontramos la solución? Si somos cristianos, tenemos que ir a la Biblia y buscar las instrucciones bíblicas que son claras y sencillas, pero directas sobre cómo nosotros debemos hacer. Por ejemplo, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, dice el Señor: estén siempre gozosos, y escuche ahora, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esas son instrucciones absolutas para que nosotros, en medio de las adversidades que no podemos resolver, hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mantener el gozo, entiéndase, mantener nuestra dependencia en Cristo, que es lo que produce el gozo. Oren sin cesar, un texto muy conocido, Primera de Tesalonicenses 5:17. No es orar para que Dios resuelva un problema, sino orar constantemente, orar siempre, orar donde quiera que estemos. Y como vimos también en Filipenses, en el capítulo 4, dice que debemos dar gracias a Dios en toda situación. Así que estoy diciendo que toda persona, todo ser humano tiene situaciones adversas en su vida. Estoy diciendo que no importa si es cristiano o no. Estoy diciendo que cuando las situaciones nosotros tenemos las herramientas a la mano para resolverlas, estas no son difíciles, son simplemente proyectos que tenemos. Pero que cuando nosotros no podemos solucionarla, cuando se escapan de nuestras manos, tenemos que ir a la Biblia y ver cuál es el tratado bíblico, cuál es la propuesta que Dios tiene para nosotros. Y hemos leído en Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18 que el Señor nos dice: primero, en medio de las situaciones, mantén el gozo. Segundo, ora en toda situación, ora sin cesar, ora sin pausa. Ora donde quiera que esté, y orando da gracias a Dios en toda situación, no solamente cuando nos va bien, cuando nos va como queremos. No he visto a nadie gozándose y brincando y dando alabanzas a Dios porque las cosas le estén yendo mal. Pero esa es la fórmula bíblica, el llamado bíblico, el tratado bíblico. Escuche bien, es que cuando las cosas vayan bien,
nos gocemos. Y cuando van mal, nos gocemos también. Mis amados, es que la oración no es una herramienta que usamos para decirle a Dios lo que necesitamos. La oración es el aire que respiramos desde que nacemos de nuevo en Cristo. Explico de otra forma. Cuando las cosas van contrario a como nosotros queremos o necesitamos que vayan, tenemos que depender de la oración, lo mismo que dependemos de la oración cuando las cosas van bien. Porque la oración no es una herramienta que usamos cuando necesitamos. La oración es parte del aire que el cristiano respira para mantenerse vivo en Cristo. ¿Qué entonces debemos nosotros hacer para que la oración sea fuente de paz y esperanza? Lo primero que tenemos que hacer, escuche bien, es estar consciente del mundo donde vivimos. Estar consciente del mundo donde vivimos, del mundo en que estamos, del mundo en que nosotros hemos nacido, eso nos va a permitir a nosotros glorificar a Dios en nuestras vidas. Escuche cómo lo dice la Biblia. En Juan 16:33, Jesucristo nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que Jesús nos está llamando a saber es, o a ser consciente de que el mundo donde estamos, escuche bien, es un mundo que nos adversa de manera natural. Entonces, si vamos a vivir en la oración como fuente de paz y esperanza, tenemos que estar conscientes del mundo en que vivimos. Es un mundo caído, es un mundo perdido, es un mundo que Satanás ha tomado, y usted lo ve en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por el enemigo en el desierto. En Mateo 4, Satanás le dice: adórame y yo te voy a dar todos los reinos que ves desde aquí, porque a mí me han sido dados. ¿Quién se lo dio? No se lo dio Dios. No se lo dio el Espíritu Santo. Sencillamente Adán y Eva y la raza humana le entregaron a Satanás el dominio de este mundo cuando le obedecieron en Génesis 3. Así que entonces debemos ser conscientes, como dice Jesús, de que la paz solamente es en Él, porque en este mundo tendremos aflicción. No espere cosas buenas de este mundo. Quizás reciba alguna muy pequeña, pero las cosas esenciales que necesitamos no las vamos a recibir de este mundo. Así que eso implica que tu paz y tu esperanza no va a venir del mundo ni de las cosas que están en el mundo. Y entonces la pregunta es, y aquí entramos en nuestro pasaje bíblico, ¿cómo depender de la oración como fuente de paz y esperanza? Porque todo cristiano ora, no importa si es mucho, si es poco, si ora en el nombre de la Trinidad, o si ora en el nombre de Jesús, como dice la Biblia, que se debe orar al Padre en el nombre de Jesús. No importa cómo ora, todo cristiano ora, pero no todo cristiano vive en paz y esperanza. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una fórmula bíblica, un tratado bíblico, una propuesta bíblica que nosotros debemos conocer y aplicar en nuestras vidas para que la oración sea fuente de paz y de esperanza. De antemano te advierto que no será fácil llegar a esa paz y a esa esperanza, puesto que no está en nuestra naturaleza actual. La naturaleza caída no es orar y esperar la paz y la esperanza. Eso viene del Espíritu, eso es fruto del Espíritu de Dios en nosotros. En otras palabras, es un proceso a aprender a recibir la paz y la esperanza a través de la oración. No viene tampoco cuando uno se convierte automáticamente, uno pasa a orar y depender y esperar en Dios. Repito, es un proceso. En ese proceso, mis amados, hay tres partes que son tres cosas que usted debe saber. Número uno, debe saber ser consciente de que usted vive en un mundo perdido, ya eso lo dije. Número dos, debe saber y entender que cuando aceptas a Cristo,
todo lo bueno que tú vas a vivir viene del Señor, no de tus posibilidades. Esos son los pasos primeros que debemos estar conscientes o verdades que debemos saber para nosotros poder llegar a la oración como fuente de paz y esperanza. Número 1, ser consciente de que vives en un mundo perdido. Cuando algo malo te ocurra, no vayas a llorar a Dios por lo que te está ocurriendo, sino dile: Señor, estoy consciente de que este es un mundo caído y no puedo esperar del mundo, entiéndase, no puedo esperar de fuera de ti nada bueno. Número 2, tienes que aceptar, ya lo dije, que todo lo bueno no vendrá de ti ni del mundo, ni de tus posibilidades, sino del Señor. Y número 3, escucha bien, cuando en oración te rindes sin reservas al Señor, dejando tu pasado, presente y futuro en sus manos, entonces es cuando la oración será fuente de paz y esperanza. El problema nuestro es que nosotros muchas veces vamos al Señor en oración y oramos al Señor, entregamos supuestamente el problema y nos levantamos y nos vamos con el mismo problema y volvemos al Señor con el mismo problema. El tratado bíblico es que cuando tú ores, tú dejes tu pasado, dejes tu presente y dejes tu futuro, entiéndase tu dependencia total en Cristo en ese momento. Y es ahí cuando la oración se convierte en fuente de paz y esperanza para nuestras vidas. Pastor, ¿cómo puedo verlo en la Biblia? Escuche ahora. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto le di a luz en dolor. Versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y escuche el final de este hombre, de este joven. Y le otorgó Dios lo que pidió. Comienza este pasaje de una manera inusual en la Biblia. De hecho, es la única vez en la Biblia que ocurre lo que ocurre en estos dos versículos. ¿Qué ocurre? Que si usted lee el capítulo entero y el anterior, usted se va a dar cuenta que Primera de Crónicas 4 es parte de la narración de una genealogía. O sea, el árbol genealógico se estaba desarrollando en ese capítulo. ¿Por qué era así? Bueno, porque en el pueblo de Israel no había registro como habían ahora de